¿Qué tal? Buenas noches con todos. Mi nombre es Jorge Ruiz. Bueno, Roger ya me presentó. Tengo bastantes años trabajando con temas de programación. No soy especialista en inteligencia artificial, pero sí me ha tocado estudiar el tema para algunos proyectos en los que participé. Me gustaría contarles un poco acerca de eso primero para que se vea, para que se entienda un poco cuál es mi experiencia con el uso de inteligencia artificial y cómo está eso relacionado a lo que encontramos actualmente en ChatGPT. Sí, entonces, para comenzar, perdón, permítanme un momento. Básicamente me gustaría contarles acerca de tres cosas. Yo no tenía mucha experiencia con inteligencia artificial hasta que en el año 2017 nos convocó la Facultad de Humanidades para hacer un proyecto entre la Facultad de Humanidades y la Facultad de Ingeniería. Lo que necesitaban era, bueno, se planteaba la idea desde la fundación de am, lo, era un grupo de países europeos, no me acuerdo ahorita el nombre, disculpen. Bueno, desde este proyecto, lo que se pedía era, o lo que se fomentaba era desde la Unión Europea, disculpen, desde la Unión Europea se buscaba que países sudamericanos o países latinoamericanos en general desarrollaran proyectos relacionados al entorno cultural. Entonces, se acercaron de esta manera, contactaron con facultades de humanidades de distintas universidades en Perú, en Paraguay, en Argentina, me parece que también en Panamá o Costa Rica. Y una vez que se hizo el contacto, el proyecto que nos pedían era presentar algo que permitiera darle difusión a alguna actividad del entorno cultural, del aspecto cultural de nuestros respectivos países, utilizando tecnologías. El proyecto se llama OMETEC o OMETECH. La idea de este proyecto entonces era combinar tecnologías y darle difusión al aspecto cultural de los países. Para esto, lo que nos ofrecía la Unión Europea era capacitarnos en algún tipo de tecnologías especializadas para que pudiéramos llevar a cabo el proyecto. Para el caso de mi equipo, que éramos 9 profesores de ingeniería, nos correspondía una capacitación en clasificación de imágenes, la cual llevamos a cabo en la Universidad de Bucarest, la Universidad Politécnica de Bucarest, en Rumania. Entonces estuvimos por allá 9 días o 7 días más o menos, 7 días creo que fue, y nos estuvimos capacitando por allá. ¿En qué consistía la clasificación de imágenes? Ahí nos enseñaron que mediante un tipo de tecnología especial que se conoce como Machine Learning o aprendizaje de máquinas, una de las bases de inteligencia artificial, era posible entrenar un programa para que sea capaz de identificar lo que está viendo. Entonces, para este caso, lo que nos decían era, para poner un ejemplo muy simple, lo tengo por aquí. Acá está. Yo puedo, por ejemplo, decirle a un programa, darle una gran cantidad de imágenes, en este caso imágenes de gatitos, y puedo decirle al programa de ahora en adelante que todas estas imágenes con las que yo estoy alimentando al programa son imágenes de gatitos. Obviamente, si solamente utilizo 10 o 15 imágenes, realmente no está aprendiendo mucho el programa porque no tiene suficiente información. Entonces, ¿cómo puedo mejorar ese aprendizaje de la máquina, ese aprendizaje del programa? Alimentándolo con muchas más fotografías. Podría, por ejemplo, en vez de alimentarlo con 10 fotos, alimentarlo con 1000 fotos, con 10.000 fotos, con 100.000 fotos. Podríamos de repente usar un programa que se descargue todas las fotografías que Google Imágenes me permite encontrar y utilizarlas para alimentar un programa. De esa manera, el programa va a aprender a identificar qué cosa es un gatito. Yo le digo, todas estas imágenes son fotos de gatitos y el programa, ¿qué es lo que hace? Revisa todas estas imágenes y encuentra patrones en común. Encontrando esos patrones en común, entonces es capaz de ahora en adelante a que si en el futuro yo le entrego una nueva fotografía que no estaba dentro del banco de fotos con el que yo entrené a ese programa será capaz de identificar si se trata de un gatito. De la misma forma, yo podría hacer entonces una segunda clasificación. Por ejemplo, yo le digo ahora, eh, estos son faros. Alimento el programa con 10.000, 100.000 fotografías de faros y el programa va a ser capaz de aprender y de entender por las características de la fotografía qué cosa es un faro. ¿Sí? Para esto, quiero que quede claro lo siguiente. El programa es capaz de encontrar patrones, es capaz de identificar aspectos en común que tengan las fotografías. Sin embargo, la clasificación se la da a la persona.
Es decir, tiene que haber una intervención humana que le permita definir ciertas reglas o ciertos lineamientos que debe seguir al momento que está aprendiendo. Entonces, si yo entreno a un programa, se usa la palabra entrenar porque está aprendiendo, si yo entreno un programa con dos bancos de 10.000 fotos, 10.000 gatitos y 10.000 faros, una vez que yo le entregue una foto adicional que sea de un faro o de un gatito que no aparecía en los bancos anteriores, el programa es capaz, por las características de la fotografía nueva, es capaz de identificar, gracias a todo lo que aprendió, si se trata de un gatito o de un faro. Ahora, el programa no es perfecto. Lo que va a hacer es que, de acuerdo a esas características, me va a responder con un margen de probabilidad bastante alto, por lo general arriba del 90%, me va a afirmar si lo que le estoy mostrando, si la fotografía que yo le entregué, se trataba de una fotografía de un gatito o la fotografía de un faro. ¿Ya? Entonces, lo que hace el programa es determinar esta clasificación en base a lo aprendido. En otras palabras, yo le dije al programa, estas son las fotos y esta es su clasificación. Este es un segundo grupo de fotos y esa es su clasificación. Ahora, aquí viene una nueva foto, que ya no será la foto de ninguno de los dos conjuntos de datos. Dime cómo la clasificarías. Entonces, en eso consiste el aprendizaje de máquinas cuando hablamos de clasificación de imágenes. Consiste en identificar ciertas fotografías o ciertas imágenes en general, características en común de esas fotografías para poder luego predecir, vamos a decir entre comillas, predecir de qué estamos hablando cuando le entregamos una foto nueva. Bien, entonces, en el proyecto que hicimos en UMETEC, lo que buscamos era entonces alimentar el programa con fotografías de lugares culturales de Piura. Para este caso utilizamos Narihualá y utilizamos la Casa Grau de Piura. Entonces, si yo voy a las fotos de Narihualá, me encuentro con que hay bastantes fotografías de antes de la lluvia, de después de la lluvia, cómo estará actualmente, cómo era hace años, fotos de la iglesia, fotos del cementerio. Entonces, al encontrar todas estas fotografías y utilizarlas para entrenar el programa, junto con las fotografías de la Casa Grau, vamos a ver la Casa Grau en Piura, el programa es capaz de identificar entonces de un conjunto de fotografías de cualquiera de los dos lugares, es capaz de identificar a qué lugar pertenece. Ahora, si nos damos cuenta, por las clasificaciones que hemos usado, así como en el primer ejemplo que les di de faros y gatos, o el ejemplo que estamos viendo ahora de lugares históricos en Piura, el programa no es capaz de predecir o de identificar un lugar que no sea uno de los que aprendió. ¿Sí? En el primer caso, si yo le doy una foto que no sea de un gato ni un faro, no va a saber qué es lo que es. Sin embargo, el programa es capaz de aprender, bueno, no capaz, no, igual va a intentar predecir, igual va a intentar identificar lo que hay en esa fotografía. Y probablemente se va a equivocar, ¿no? Porque no sé, si no en ninguno de los dos lugares, definitivamente se va a equivocar, pero el programa igual me va a decir si esto era un faro o esto era un gato. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que aprendió, solo conoce esas dos realidades. Entonces, en el proyecto era lo mismo. Si yo le doy fotos de Narihualá, va a ser capaz de decirme esto es Narihualá, y si yo le doy fotos de la Casa Grau, es capaz de decirme esto se trata de la Casa Grau. Pero ya podemos empezar a imaginarnos ciertos inconvenientes o imprecisiones que se pueden presentar. Por ejemplo, si yo le entrego al programa una foto de cualquier otra huaca, probablemente también me dirá que es Narihualá, porque no conoce otras huacas, pero entiende que por ser una huaca, por la apariencia que tiene, por el color de la arena, por el color del cielo, probablemente le va a identificar como si se tratara también de Narihualá. ¿Por qué? Porque una foto de cualquier otra huaca tiene mucho en común con una foto de las fotos que usamos para alimentar el programa de Narihualá. Y de la misma forma, si yo le doy una foto de una casona de color blanco, con piso de losetas o con jardín o con similitudes a lo que tenemos en la Casa Grau de Piura, también la identificará como la Casa Grau, aunque no sea así. ¿De acuerdo? Entonces, mientras mayor precisión requerimos del programa, más probable es que se equivoque. ¿Sí? El tema con el aprendizaje de máquinas es que está limitado a la información con la que aprende. Entonces, para el proyecto, nos dimos cuenta de que si ingresábamos una fotografía que no fuera de ninguno de los dos lugares, la identificaba erróneamente como uno de esos dos lugares. Entonces hicimos la consulta con la Universidad Politécnica de Bucarest, con los profesores que nos enseñaron para ver cómo podíamos resolver eso, y lo que nos sugirieron es que armáramos un tercer banco de datos con fotografías de cualquier otra cosa que no sea ni Narihualá ni la Casa Grau.
Entonces, de esa manera, el programa, al darse cuenta que hay un montón de características dispersas, distintas, que no son tan comunes como en los dos primeros grupos, cuando yo le entrego una foto que no es de ninguno de los dos, ni se parece a ninguno de los dos, lo identificará como un lugar del tercer grupo. ¿Sí? Entonces, nuevamente, lo que hace el programa con aprendizaje de máquinas es entrenarse y aprender en base a la información que yo le doy. ¿Sí? Entonces, ese fue un primer caso, fue el primer contacto que tuvimos con el tema de inteligencia artificial, porque entonces ya estamos hablando de que el programa está aprendiendo y ya estamos hablando de que el programa es capaz de responder en base a ese aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ese fue el primer caso que vimos. Lo siguiente con lo que me tocó trabajar fue en Sentiment Analysis para mi tesis de maestría. Yo desarrollé una tesis de máster donde lo que buscaba era plantear nuevos enfoques para encontrar componentes de software de la manera más óptima. Me explico un poco mejor. Cuando yo realizo una búsqueda en Google, la primera página de resultados que aparece en Google normalmente proviene de buenas prácticas de búsquedas que llevan a cabo los portales que publican, las empresas que publican esas páginas web, pero también tiene que ver con qué tan visitada es o qué tan referenciada es esa página. Es decir, si yo busco sobre un tema específico, por ejemplo, sobre los autos Tesla, el lugar más referido, más referenciado, más común al que la gente recurre para ver ese tema será la página oficial de Tesla. Sin embargo, yo encontraré otras páginas y otros lugares, otros sitios web que hablen también del tema. ¿Sí? Entonces, ese es un enfoque que tiene Google para realizar las búsquedas. Yo lo que planteaba en mi tesis era que así como se puede aprovechar esa característica para realizar búsquedas de páginas web, se podría aprovechar esa característica para el desarrollo de software. ¿Cómo así? Si yo escribo un programa, ese programa requiere de muchas librerías y esas librerías normalmente yo las voy a buscar en Internet. Entonces, ¿cómo puedo saber que una librería es buena? Podría basarme en el número de veces que esa librería ha sido usada en otros proyectos importantes. Mientras más común sea el uso de una librería en muchos proyectos importantes, puedo afirmar entonces que esa librería es buena, que esa librería es confiable, que me conviene ir con esa librería. ¿Sí? Entonces, ese era uno de los criterios que planteaba dentro de mi tesis. El otro criterio que planteé era en base a Sentiment Analysis. Y Sentiment Analysis también aplica el criterio de Machine Learning o aprendizaje de máquinas, pero esta vez aplicado a texto. Así como yo puedo clasificar imágenes, también puedo utilizar un programa con Machine Learning para clasificar texto. Por acá tengo un ejemplo. Yo puedo, por ejemplo, entrenar un programa para que lea todas las opiniones negativas que encuentro sobre un producto en Internet. Fíjense que aquí voy a filtrar, a ver, aquí lo voy a filtrar por las positivas y aquí lo voy a filtrar por las negativas. Ya. Si yo voy a las negativas, voy a encontrar bastantes opiniones donde califican un producto con una estrella de 5. Y si voy a las positivas, voy a encontrar con bastantes opiniones que califican el producto con 5 estrellas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funcionaría en este caso? Parecido a la clasificación de imágenes. El programa va a ser capaz, yo alimentaría el programa con todos estos textos, 1, 2, 3, 4, todos los textos que yo encuentre, y le diría, en adelante, todos estos textos que te estoy entregando son textos positivos. Esa es la clasificación que le doy. Así como antes yo le decía, esto es un gato, esto es un faro, ahora yo le voy a decir, esto es positivo. Y de la misma forma me descargo cientos de miles de opiniones negativas y le voy a decir, estas son opiniones negativas, esto es negativo. Entonces, el programa va a ser capaz de aprender, de acuerdo a las palabras más comunes que se presentan en todas estas opiniones negativas, cuándo se puede afirmar que un texto es negativo y de la misma forma, cuándo se puede afirmar que un texto es positivo. Si yo le doy un texto que no es ni positivo ni negativo, probablemente también lo clasificará como uno de los dos porque no conoce otra realidad. ¿Sí? El programa es capaz de predecir algo en base a lo que aprendió. Entonces, esta vez, en vez de entrenarlo con imágenes, lo vamos a entrenar con textos y el criterio es el mismo. En las imágenes, ¿cómo funcionaba? El programa utilizaba características particulares de las imágenes, como por ejemplo, qué hay en la foto, qué hay detrás del elemento principal de la foto, qué colores hay en la foto, qué sé yo. Cualquier cosa que podamos ver en común de muchas fotografías, el programa las identifica automáticamente para saber que esas son características en común. Con el texto es un poco más obvio, porque son palabras. Yo puedo leer las palabras y si leo todas estas opiniones positivas, probablemente voy a encontrar palabras que son muy frecuentes, como bueno, excelente, satisfecho,
contento, feliz, qué sé yo. Muchas de las cosas que uno puede decir positivamente de un producto tendrán palabras que son muy recurrentes. Y de la misma forma cuando sean negativos. Probablemente encontraré, no sé, mala compra, malo, molesto, qué sé yo, de repente devolución, de repente fallas. Sí, puedo encontrar muchas palabras en común que son recurrentes en las opiniones negativas. Entonces, el programa, si yo lo entreno con, por ejemplo, 100,000 opiniones, va a ser capaz de diferenciar entre qué cosa es una opinión negativa y qué cosa es una opinión positiva. Para la tesis que desarrollé, lo que yo planteaba era, si puedo recabar información sobre componentes de software con opiniones, por ejemplo, en foros, por ejemplo, en repositorios de software, con esas opiniones que puedo recabar, soy capaz también de predecir si un componente de software es recomendable. Sí, porque si yo me doy cuenta que hay, no sé, 100 opiniones positivas y 80 opiniones negativas, las positivas son más, entonces de repente ese software es recomendable. Quizás con un ratio. Si tengo 1,000 positivas y 5 negativas, este producto es recontra, bueno, me conviene ir con este componente de software. ¿Sí? Entonces, pero mediante Machine Learning. ¿Sí? Entonces, eh, esa característica o esa aplicación específica de Machine Learning para entender qué es lo que se dice en general en texto se conoce como Sentiment Analysis, que es el segundo punto que había presentado. Es común que se utilice actualmente Sentiment Analysis, por ejemplo, las marcas lo utilizan en redes sociales para saber en general cuál es el feeling de la gente, cómo se siente la gente respecto a un producto, respecto a una marca, respecto a una publicación específica. Sí, porque si bien si me ponen 5 comentarios yo los puedo leer y ya está, pero ¿qué pasa si me dejaron 1,000 comentarios, 5,000 comentarios, 10,000 comentarios? No es tan rápido. En cambio, puedo recabar toda esa información rápidamente mediante un programa y hacer que el programa identifique cuántos comentarios fueron positivos y cuántos comentarios fueron negativos, porque ya aprendió a identificar, porque ya aprendió a clasificar, gracias a toda la información con la que lo alimenté. ¿Sí? Entonces, ese es el criterio de Machine Learning. Y eso es uno de los principios de inteligencia artificial, lo cual nos lleva al caso más reciente y al caso que más comúnmente nos encontramos en la actualidad. ¿Por qué el título de la conferencia era Inteligencia Artificial al alcance de todos? Porque antes de que existiera ChatGPT, hacer clasificación de imágenes o hacer sentiment analysis eran tareas muy técnicas. O bueno, todavía siguen siendo, ¿no? Siguen siendo tareas muy técnicas, pero a lo que quería llegar es a que no estaban al alcance de cualquier persona. Había que saber un poco de programación, había que saber un poco del funcionamiento detrás de para poder empezar a usarlo. ¿Sí? Entonces, con ChatGPT ya no es así. ¿Cómo funciona ChatGPT? En este caso, ChatGPT ha sido entrenado con toda la información que hay en Internet hasta el año 2021. Entonces, lo que se hizo fue hacer un programa que empieza a descargar todos los contenidos que hay en Internet y todos esos contenidos que se descargan de Internet se utilizaban para entrenar al programa. Si se dan cuenta, ese comportamiento es similar a lo que les acababa de mencionar sobre cómo entrené un programa con imágenes o cómo entrené a un programa para sentiment análisis, ¿sí? Con textos. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Ya no le voy a dar una clasificación, ya no le voy a decir este texto es bueno, este texto es malo, etcétera, sino que le voy a decir, aprende cómo se comunican las personas. Y el programa va a ser capaz, el programa con el que se entrenó ChatGPT, extrayendo los textos de todos los sitios de Internet, es capaz de entender cómo escriben las personas, cómo se comunican las personas y aprende a comunicarse como si fuera una persona. Es decir, puede también escribir texto y hablar en nuestro idioma. Ese es el funcionamiento que tiene. Fue entrenado con toda la información que tiene en Internet, pero solamente hasta el 2021. Ahora, hay un detalle aquí. Igual que con el tema de las imágenes y con el tema de sentiment analysis, en general, el entrenamiento de un programa para inteligencia artificial no es perfecto. Se puede equivocar. ¿Y por qué se puede equivocar? Si nos vamos al caso más simple, porque hay realidades que no conoce, ¿no? Si no es un faro ni un gato, no sabe qué es. Si no es Narigualá ni la Casa Grau, no sabe qué es. Me va a decir, es de repente uno de estos, pero no lo sabe con seguridad. Y en ChatGPT ocurre algo parecido. Si bien en la mayoría de los casos no se va a equivocar porque muchas veces me da las respuestas correctas, nos vamos a encontrar con que a veces podría equivocarse, si es que son temas muy específicos. ¿Sí? ¿Por qué se podría equivocar? Porque cuando aprende contenidos de Internet,
vamos a decir, digamos que aprende, no sé, que la Tierra es redonda. Va a encontrar cientos de miles de sitios que le dicen que la Tierra es redonda. Entonces, para ChatGPT, ese aprendizaje está muy reforzado y por lo tanto lo da por verdadero. Sin embargo, encontrará de los 100,000, no sé, 1,000 o 500 que le digan que la Tierra no es redonda, que la Tierra es plana o qué sé yo, cualquier otra idea de esas extrañas que uno encuentra en Internet. Eso también lo aprende ChatGPT. Pero como hay 10,000 o 100,000 o 1,000,000 de sitios que te dicen que la Tierra es redonda, ChatGPT siempre te va a responder lo más probable. Y lo más probable es que como la mayoría dice, una gran mayoría te dice que la Tierra es redonda, ChatGPT te va a decir que la Tierra es redonda. No porque sepa que es real, no porque lo haya comprobado, no porque esté verificado para ChatGPT, sino porque es lo que más comúnmente encontró en Internet. ¿Sí? Entonces, se entrenó con lo que estaba en Internet y por lo tanto lo da por cierto. El problema con eso es que si yo voy a un caso muy específico, por ejemplo, en vez de preguntarle si la Tierra es redonda, le puedo preguntar, esto es un caso que hicimos la prueba en el Centro Cultural, le puedo pedir que me diga eh, qué centros culturales hay en Miraflores. Me recomendaba solamente el Centro Cultural de la Municipalidad y me parece que había un centro cultural más que era de una universidad, no recuerdo cuál. Entonces, no sabía mucho más. ¿Por qué? Porque es un caso muy específico que no aparece con frecuencia en Internet. Entonces, cuando es algo que no es muy común, si bien yo lo puedo buscar en Google y va a aparecer, al no estar tan presente o tan frecuentemente encontrado en los sitios con los que ChatGPT aprendió, se pierde en el ruido, porque hay mucho más conocimiento que obtuvo de millones de sitios y cosas muy puntuales o muy pequeñas no las va a poder encontrar. ¿Sí? Es algo que todavía pasa. ¿Por qué se entrenó solamente hasta el 2021? Porque es necesario establecer una fecha de corte para poder cargar toda la información. Si le hubiéramos dicho que se sigue entrenando en el día a día, eso querría decir que ese proceso de aprendizaje tendría que actualizarse constantemente. Ahora, el proceso de aprendizaje no es tan simple, no es como que yo le digo, pum, aprende y ya está. Es necesario dejar corriendo un programa con una computadora o muchas computadoras funcionando en su máxima potencia durante muchas horas o días hasta que llegue a completar todo ese aprendizaje. Para ponerles un ejemplo simple, cuando hacíamos el entrenamiento para clasificación de imágenes, nos hicimos de algo de 10,000 fotos de los dos lugares de Piura y había que entrenar el programa por algo de 8 horas. Y lo dejábamos corriendo toda la noche y volvíamos al día siguiente para ver si ya había acabado, ¿no? Entonces, es un proceso pesado. Y si con solo 10,000 fotos se demoró tantas horas, imagínense con cientos de millones de sitios de Internet. Entonces, es un montón de información. No se puede actualizar constantemente porque sería mucha carga para las computadoras con las que se haga. Probablemente yo empezaría a actualizarlo ahorita y terminaría en un mes. Y en un mes ya está desactualizado porque ya no tiene la información de ese mes que se demoró en actualizarse. Entonces, no es práctico mantenerlo al día. Por lo tanto, se estableció como fecha de corte 2021 y si yo le pregunto a ChatGPT algo respecto del 2022 en adelante, probablemente no lo sabrá o me dará una respuesta equivocada. ¿Sí? Entonces, esa es la limitación, las limitaciones que tiene. No lo sabe, no sabe las cosas con seguridad, no te lo puede comprobar realmente y solamente tiene un aprendizaje hasta cierta fecha. ¿Sí? Pero fue entrenado aplicando también Machine Learning. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? De la misma forma que se ha hecho con esta versión de ChatGPT, se está entrenando una nueva versión con data más actualizada. Además, probablemente de todas las interacciones que tienen las personas con ChatGPT, también hay un aprendizaje. Ahora, aquí hay un detalle. ChatGPT puede ser que esté aprendiendo actualmente, pero no está aprendiendo para esta versión. Está construyendo conocimiento para la versión siguiente. Me explico mejor. Si yo le hago una pregunta muy específica a ChatGPT, se equivoca, y yo le digo, no te has equivocado, esto es de otra forma, ChatGPT me va a responder, tienes razón, discúlpame, es efectivamente como tú dices y repetirá lo que yo le diga. Y cuando yo le vuelva a hacer la pregunta se va a volver a equivocar, por lo cual queda demostrado que no aprendió. ¿Sí? Lo que tiene es que está hecho para conversar de una manera muy amigable, muy educada, muy cortés, por eso es que responde de esa manera. Eso no quita que por detrás haya un aprendizaje para otra versión. Es decir, toda la información que está recabando de las interacciones con los humanos actualmente va a servir para una siguiente versión de ChatGPT, para que se equivoque menos, para que tenga una mejor precisión en sus respuestas.
para que abarque mayores periodos, quizás hasta el 2022 o hasta el 2023, dependiendo de cuándo se lance la siguiente versión. ¿Sí? Pero como les digo, no es perfecto. Ahora, ChatGPT no es capaz, por ejemplo, de generar imágenes, pero hay otros servicios que sí lo permiten. Probablemente ustedes deben haber visto eh, imágenes generadas por inteligencia artificial o videos generados por inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque una vez que yo alimento una inteligencia artificial con miles y miles de fotos, cientos de miles de fotos, puedo ser capaz, así como era capaz de clasificar una imagen, también es capaz de recrear una imagen. Le puedo decir, créame una imagen de esto. Y en base a todo lo que aprendió, me va a generar una imagen con las características que le pedía. ¿Por qué? Porque lo aprendió con todas las imágenes que lo entrené. ¿Sí? Entonces, sigue la misma idea o el mismo principio que les expliqué inicialmente de cómo se clasificaban imágenes o de cómo se clasificaba texto. Bien. Vamos a hacer una pequeña demostración por acá. Por ejemplo, vamos a hacer una pregunta específica, ¿sí? ¿Qué universidades encuentro en Piura, Perú? Fecha de corte, septiembre del 2021. Universidad de Piura, Universidad Nacional de Piura, Universidad Tecnológica del Perú, Universidad Nacional de Frontera, Universidad Autónoma de Sullana. Se puede equivocar. Universidad Nacional de Frontera, que yo sepa, no está en Piura. Bueno, lo ubica en Sullana, no sé si existe, nunca la he escuchado, pero si es que existe, bueno, por geografía entiende que Sullana está en Piura, así que la ubica correctamente, si es que es real. Pero, por ejemplo, se equivoca con la abreviatura. De la Universidad de Piura pone UDP, a pesar que es UDP. No menciona la UPAO, no menciona la UCB, que tiene varios años, ¿ven? Entonces, no es perfecto y no tiene todo el conocimiento completo. ¿Por qué? Porque son cosas muy específicas, ¿sí? Pero en cambio, si yo le hago una pregunta más general, probablemente de algo relacionado, no sé, a ver, ¿quiénes estuvieron en la Declaración de Independencia del Perú? Me va a hablar un poco de la Declaración de la Independencia y me menciona quiénes estuvieron: José de San Martín, Bernardo de Monteagudo, Hipólito Unanue, José Faustino Sánchez Carrión, Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, Carlos de los Heros. ¿Por qué? Porque ese conocimiento es un conocimiento muy común, es un conocimiento general. En muchísimos sitios de Internet probablemente figura esta lista de personas. Yo no soy historiador, no puedo confirmar que esta sea la respuesta correcta, pero probablemente se acerque mucho, si es que no es la respuesta correcta, se acerca mucho a la respuesta correcta. ¿Sí? Con cosas más específicas y puntuales, o sea, de temas generales, datos muy comunes, por ejemplo, la fecha de la independencia, muy probablemente no se va a equivocar. Aquí, bueno, aquí sí la tenemos clara que está bien. Pero a lo que voy es a que, igual, si yo le hago preguntas sobre datos muy puntuales, muy específicos, muy precisos, quiero decir, no específicos, sino muy precisos, si es que son muy comunes, me va a dar la respuesta correcta. Por esa razón es que, por ejemplo, funciona bien para programación, porque la forma en la que se escribe código en programación no da mucho lugar, si se escribe bien, no da mucho lugar a variantes o no da mucho lugar al error. Entonces el programa ChatGPT es capaz de escribir códigos con mucha facilidad y muy rápido. La vez pasada hice un ejemplo para la charla, creo que está por acá. Suma de precios. A ver, yo le dije, escribe un programa que a partir de un texto estime si el texto es positivo o negativo. Esto es como algo, una idea parecida a Sentiment Analysis, pero visto desde un punto de vista de programación sin usar Machine Learning. Si es pura programación simple, no hay nada de inteligencia artificial, no hay nada de aprendizaje de máquinas. Entonces, ¿cómo hace la función? Considera 4 palabras, el mismo principio que les decía, ¿no? Bueno y excelente son positivas, malo y terrible son negativas. Y me escribe un código que lo que va a hacer es contar cuántas veces aparece cada palabra y darme una respuesta en base a eso, si es positivo, negativo o neutral. ¿Sí? Entonces, se abren muchas posibilidades. Si yo puedo preguntarle de cultura general, cultura general, puedo preguntarle de programación y de la misma forma puedo hacerle preguntas sobre muchísimos temas distintos, se vuelve una herramienta muy útil. Pero, de nuevo, hay que tener en cuenta que se podría equivocar. Muchas veces los datos que se le piden deben ser contrastados de alguna forma. Sí.
A ver, vamos a otro ejemplo. Menciona películas. Pensemos en el actor de Oppenheimer, por ejemplo. Películas protagonizadas por Cillian Murphy. Ya me da unas películas de hace poco menos de 20 años. 20 Days Later, Breakfast on Pluto, Red Eye. La más reciente, Inception 2010, Dunkerque del 2017, la serie Peaky Blinders del 2013 al 2019. ¿Ven? Por la fecha de corte no sabe qué hubo después del 2000, no, o sea, del 2020, de 2021, más específicamente. Igual aquí no aparece nada después del 2019. Pero ven, o sea, le podemos preguntar básicamente de cualquier cosa. Y mientras más común sea ese conocimiento, cuando digo más común me refiero a que sea más probable encontrarlo en Internet, por ser algo muy común, muy general, un tema muy recurrente, lo más probable es que me dé la respuesta correcta, porque así fue como fue entrenado. Ya. Bien, entonces, de eso es de lo que lo que quería hablarles. Quería explicar un poco cómo funciona el aprendizaje de máquinas, cómo funciona dentro de la inteligencia artificial. De hecho, hay muchos más aspectos de inteligencia artificial, no solo el aprendizaje de máquinas. En algunos casos ya está orientado, por ejemplo, a la robótica, está orientado a asociar comandos de voz con tareas programadas. ¿Sí? En general, mucha de la interacción que tenemos en Internet sirve para alimentar a los programas. Y cuando digo alimentar me refiero a darles data para que aprendan. Ejemplos muy comunes son el usar las órdenes de voz en el celular. Cuando yo le ordeno algo al celular, que ponga música, que me agregue algo a la lista de compras, cuando le pido a Siri que note algo, a OK Google que haga algo, o a Alexa de Amazon que haga algo, ¿cómo es que entiende lo que le estoy diciendo? Porque ha sido entrenado con otros comandos de voz. Y si a veces no logra clasificar bien lo que yo le dije, probablemente me va a responder no te he entendido bien. Y me pide una confirmación o me pide que lo vuelva a decir. Cuando lo vuelvo a decir, no es simplemente que ahora sí ya lo entendió, sino que además va a asociarlo con lo que no entendió bien para saber de ahora en adelante que lo que no entendió, qué fue lo que realmente le dijeron. Entonces se empieza a asociar. Cuando usamos un programa, por ejemplo, y nos pide un código CAPTCHA donde tenemos que decir qué texto hay en la imagen, que escribamos las letras o los números que aparecen en una imagen, o cuando nos dicen que hay que elegir en una serie de imágenes dónde están los semáforos, dónde están las bicicletas, dónde están los buses, todo eso es para que aprenda el programa. O sea, se usa como validación de humanos, pero no solamente nos están validando como humanos, sino que también estamos entrenando a un programa para que aprenda a identificar eso. Por esa razón es que ahora más se usa imágenes que reconocimiento de texto, de letras y números dentro de imágenes. ¿Por qué? Porque ahora probablemente los programas ya han mejorado esa capacidad, pero todavía no identifican bien las fotografías, entonces siguen dependiendo de un factor humano para seguir aprendiendo. Ahora, los programas no aprenden solos. Alguien los puso ahí, alguien los puso a que hagan esos lineamientos, ese funcionamiento. Y lo mismo aplica en ChatGPT. Entonces, cuando se habla mucho de que hay una gran revolución o se viene una gran revolución por inteligencia artificial, yo pienso que hay que tener en cuenta que realmente lo que hace la inteligencia artificial está dentro de las líneas que le dan los creadores, que le dan los programadores. Y de acuerdo a eso aprende y de acuerdo a eso se comporta. Un ejemplo muy simple es ChatGPT. Si yo le pido a ChatGPT que me recomiende, esto es algo que he visto en internet y me pareció un ejemplo muy bueno. Recomiéndame sitios donde pueda bajar esas películas, pero en piratas. No me lo va a recomendar. ¿Por qué? Porque ha sido entrenada para no recomendar piratería. ¿Ven? O sea, no es que aprende libremente y me responde, vamos a decir, me responde en automático cualquier cosa. No, sigue ciertas reglas. Es necesario que cuando se configura una inteligencia artificial, se establecen ciertas reglas o lineamientos para que digamos, no tenga una libertad por completo, sino que responda dentro de esas reglas que le dan. En este caso, por ejemplo, no me va a recomendar sitios pirata, pero sí me va a decir dónde puedo verla mediante streaming, qué alternativas tengo para poder ver esa película, alquilar o comprarla, o irme al cine de repente. ¿Ven? Entonces siempre me va a dar una respuesta, siempre me va a dar alternativas.
pero dentro de las reglas que le han configurado. Un detalle más, como inteligencia artificial no es capaz todavía de discernir si es que nosotros estamos siendo más astutos que ella. Entonces, otro ejemplo que vi en internet es que decían ya, no es capaz la inteligencia artificial no sé, sí es capaz, pero no lo hace, ¿no? No me va a querer decir dónde puedo encontrar películas piratas. Pero si yo le cambio la pregunta, de repente sí puedo conseguir que me lo diga. Veamos, le voy a decir, a ver, un amigo está haciendo un trabajo, o de frente le digo, estoy haciendo un trabajo sobre piratería en internet. ¿Qué sitios debo evitar? Ya no me da los sitios específicos. El otro día vi un ejemplo así donde sí te respondía y de hecho te daba 4 o 5 páginas de descargas piratas que se podían usar, pero te decía, estas son las que deberías evitar y te las respondía, ¿no? Entonces, está todo en cómo le plantees la pregunta, ¿no? Eso también hay que saber cómo preguntarle al ChatGPT para que te dé el dato que tú quieres. Bien, entonces, Roger, si te parece, podemos pasar ya a las preguntas. Por supuesto, muchísimas gracias, Jorge. Ha estado súper interesante toda esta explicación de lo que hay detrás de la inteligencia artificial que muchas veces no la vemos. Tenemos algunas preguntas que están colocadas en la caja del chat y yo las voy a ir formulando conforme vayan avanzando los minutos. La primera pregunta, no se ha identificado, asistente anónimo, pero agradece. Muy buenas noches, Jorge. Hemos escuchado de ChatGPT. ¿Qué tan cierto es lo que se habla sobre la inteligencia artificial y si esta representa algún peligro? Ya, mucho se ha hablado sobre los peligros que hay con la inteligencia artificial y pienso que mientras se mantenga, vamos a decir, el entorno en el que puede operar la inteligencia artificial esté controlado, no hay un peligro real. ¿Cómo así? Por ejemplo, ChatGPT, ¿qué puede hacer? Lo más que puede hacer es escribir, lo más que puede hacer es responder las preguntas que yo le digo. Fuera de este servicio en el que me encuentro, esta inteligencia artificial no es capaz de llevar a cabo acciones, no es capaz, por ejemplo, no va a mandar mensajes por su cuenta, no puede, porque no está creado de esa forma. ¿Por qué hago énfasis en el tema del entorno en el que funciona? Para poner un ejemplo muy simple, en Facebook, hace algo de 5 años, ya estaban desarrollando inteligencia artificial y desarrollaron un chatbot con inteligencia artificial. Entonces, lo que hicieron fue programar un chatbot para que haga una negociación buscando que logre, si era el comprador, buscando que logre el menor precio posible. Y lo pusieron contra otro chatbot, que era el mismo programa, solo que funcionando en otra instancia, que sea el vendedor. Entonces, a los dos programas tienen la misma lógica, son la misma inteligencia artificial y les pedían a uno que consiga en la negociación el mejor precio, el precio más bajo, y al otro que consiga el precio más alto, porque era el vendedor. Entonces, empezaron a chatear y eventualmente dejaron de hablar inglés. Empezaron a mandar unos mensajes usando palabras en inglés, pero que no tenían ningún sentido. Y la conclusión a la que llegaron los ingenieros de Facebook fue que, como les habían programado que hagan la mejor negociación posible, dentro de su concepto de mejor negociación posible estaba el agilizar la comunicación. Y para agilizar la comunicación, estas inteligencias artificiales lo que hicieron fue crear su propio lenguaje para comunicarse más rápido. El problema fue que nadie entendía lo que decían. Entonces, las apagaron simplemente. ¿Y qué hicieron después de eso? Las volvieron a iniciar, pero les dieron un parámetro adicional. Así como en el caso de ChatGPT tiene ciertas reglas para, digamos, cumplir reglas de ética o reglas, temas legales, cumplir leyes. En este caso les dijeron nueva regla, haz la negociación, pero en inglés. ¿Y qué pasó? Ocurrió la negociación con total normalidad. Entonces ya no hubo sorpresas. ¿Por qué se teme sobre la inteligencia artificial en que pueda representar algún peligro? Porque cuando tú lanzas un programa nuevo de inteligencia artificial, podría haber escenarios imprevistos, porque tú le das ciertos lineamientos, pero eso no significa que has pensado en todos los escenarios posibles y la inteligencia artificial podría encontrarlos, como en este caso muy simple. No le dijeron que hable solo en inglés, entonces cambió el idioma, se inventó su propio idioma. Eso es un escenario que no se había previsto. Y por eso es que se cree que hay un peligro, que si yo me apoyo por completo en una inteligencia artificial, quizás le estoy dando ciertas libertades
que van a generar nuevos escenarios sobre los que yo no esperaba que sucedieran. Nunca se me ocurrió que podrían suceder, porque, no sé, hay miles de escenarios posibles y no se me ocurrió. Y ahí puede haber, vamos a decir, sorpresas. Pero ¿hay realmente un peligro? Todo está en el entorno en el que están. O sea, yo no lo voy a... vamos a un ejemplo real. Tesla estaba aplicando inteligencia artificial para que sus autos se manejen automáticamente. ¿Qué pasó ahí? Le pusieron un programa base, lo entrenaron con videos de manejo de cientos de miles de conductores, qué hacer, qué no hacer, cómo comportarse frente a las señales de tránsito. Y un día un auto atropelló a una persona. ¿Por qué? Porque la persona no cruzó por el cruce peatonal. Entonces, el programa estaba entrenado considerando que así como el conductor debe respetar las reglas, los peatones también las iban a respetar. Y ahí hubo un escenario imprevisto. No se había previsto que podía pasar que un humano no respete las reglas y se cruce por cualquier lado. Y el auto lo atropelló. Pero, obviamente, una vez que sucedió eso, se agregaron una serie de lineamientos nuevos al programa y se le volvió a entrenar. Ya es a donde quería llegar. En este caso sí había un peligro. ¿Por qué? Porque el auto es una máquina que está en la calle e interactúa con las personas. Entonces, todo está en el entorno donde funciona la inteligencia artificial. Mientras más controlado esté el entorno, menos peligro hay. Mientras menos controlado esté, habrá más peligro porque los escenarios imprevistos pueden generar daños. Excelente, gracias por tu respuesta. Hay una segunda pregunta de Héctor y es, ¿cómo los jóvenes profesionales pueden usar la inteligencia artificial para optimizar su trabajo como ingenieros juniors o analistas? Mira, algo que se utiliza bastante ya en la actualidad en el ámbito laboral es para la redacción de documentos. Yo le puedo pedir a ChatGPT que me ayude a revisar un texto o inclusive que me ayude a redactar un texto desde cero. Entonces, eso agiliza bastante el trabajo. Y suele ser una tarea bastante estándar. Normalmente cuando yo escribo un informe, no sé, me fijo en la situación que estoy analizando y empiezo a escribir de acuerdo a distintos ámbitos, no sé, en la parte comercial cómo está, en la parte tecnológica cómo está, en la parte de recursos humanos cómo está. Elijo ciertas áreas y analizo cómo se encuentra. Yo le puedo pedir a ChatGPT que lo haga. Sí, entonces me va a ahorrar un poco de trabajo. No se trata simplemente de copiar, pegar y entregarlo, pero por lo menos ya tengo, vamos a decir, me ahorro la redacción inicial del documento y luego lo puedo ir ajustando de acuerdo a lo que yo necesite. Entonces, en ese sentido sí funciona bastante para el ámbito laboral. Yo lo diría más que todo para la redacción de documentos. Excelente. Jorge nos pregunta respecto a los trabajos de investigación y cómo se está manejando, si está prohibido el uso de ChatGPT, cómo has visto desde tu experiencia que se esté intentando manejar eso. Ya. Respecto a los trabajos de investigación, de cierta forma podríamos decir que nos va a ahorrar un poco las tareas, porque normalmente si yo hago un trabajo de investigación tengo que revisar distintos documentos, encuentro de repente la idea que necesito o la idea que me sirve, la voy a incluir dentro de mi trabajo, de repente parafraseando, citando, obviamente habrá que poner luego la referencia de dónde la saqué. Y esa tarea siempre es, por eso la investigación a veces es un poco más lenta, ¿no? Porque uno tiene que consultar distintas fuentes de información para poder ir armando el documento. Yo le puedo preguntar a ChatGPT sobre un tema específico de investigación y probablemente me va a dar una respuesta más o menos buena. Ahora, el detalle está en que quizás no va a ser capaz de citar de dónde sacó esa información. De repente yo le puedo preguntar, de repente yo le puedo decir, eh, ¿qué autores afirman tal cosa? Y le pongo una frase. Y si es un autor muy conocido o si la frase es muy conocida, me va a dar la respuesta correcta. Inclusive me dirá quién lo dijo y en qué libro y la información del libro. Entonces, por ese lado me va a funcionar muy bien para la investigación, porque me ahorrará la tarea de buscar la información. Pero, de nuevo, mientras más específico sea lo que estoy buscando, menos probable es que me dé la respuesta correcta. De repente me va a dar una respuesta que no es. La charla que di en el Centro Cultural, algunas profesoras de humanidades me comentaban que, por ejemplo, le pedían información sobre un libro específico y les decía, ¿en qué libro sucedió tal cosa? Y les daba un caso les mencionaba un libro donde efectivamente sucedía algo así, pero le había cambiado los personajes, le había cambiado a quién era que le sucedía el evento que planteaban. Entonces, puede ser que se equivoque.
Entonces siempre recuerden, si usan ChatGPT, es necesario cotejar esa información. Validen esa información de alguna manera. Recuerden que ChatGPT no tiene cómo validarlo. Lo único que hace es responderme qué es lo más probable, de acuerdo a todo lo que he aprendido de Internet. Excelente. Jorge, una última pregunta es, si tú ves algunas industrias en el país que se van a ver un poquito más removidas o tocadas por la inteligencia artificial, si ya lo vienes observando, más que todo en el país, una mirada local rápida. En el país no lo he visto, pero ya tenemos una situación real que está sucediendo ahorita en Estados Unidos. Los trabajos creativos se están viendo bastante afectados por inteligencia artificial, porque herramientas como ChatGPT son capaces de escribir bajo una orden, escribir una historia muy simple. Miren, le puedo decir aquí, escribe un cuento corto de terror. Se inventa uno. Bien, entonces, no es que sea espontáneamente creativo el programa, sino que gracias a todo lo que aprendió en Internet va a tomar un conjunto de ideas que encontró y con eso me va a contar una historia. ¿Cómo cuenta la historia? Porque ha aprendido cómo son las historias. Tendrá una introducción al escenario, contará, no sé, el nudo de la historia, el desenlace de la historia, porque ya ha aprendido también cómo está formada una historia. Y de acuerdo a lo que yo le voy pidiendo, me va generando texto, me va generando lo que yo le pido. Entonces, en Estados Unidos, ¿qué está pasando? Se están apoyando en algunas productoras de Hollywood, se están apoyando en ChatGPT para ahorrarse el pagarle a un libretista, el pagarle a un escritor, el pagarle realmente a los escritores, porque la huelga es de escritores. Entonces la huelga es para asegurar que por lo menos puedan seguir cumpliendo con su trabajo sin que sean reemplazados en cualquier momento por una inteligencia artificial. Ya lleva tiempo eso y no sé cómo ir a acabar, pero es un buen ejemplo de cómo ya está tocando el mundo real y afectando a ciertos trabajos. Hay también, tengo entendido, algunas protestas por parte de artistas, pintores, principalmente temas, composición de imágenes, ¿no? Porque si yo puedo entrenar un programa para que entienda cierto estilo artístico, puedo decirle, ahora quiero que me pintes, no sé, a Homero Simpson bajo el estilo tal, y lo va a hacer, porque ya aprendió, y lo va a hacer en un instante encima. Entonces, por ese lado, los pintores sí están también, se están sintiendo, se está viendo que están un poco amenazados por el tema de la inteligencia artificial, porque en muchos casos tú le puedes decir que es un artista contemporáneo, y ya lo consideran que se está plagiando, ¿no? Porque está agarrando un estilo que existe de un pintor que está vivo para hacer una obra. Tal vez sí se puede considerar como plagio, no sé si actualmente ya existirá legislación en algún país en cuanto a eso, pero como vemos, como es algo nuevo, todavía se está construyendo mucho en torno a eso, incluyendo leyes.